Les saludo en el nombre del Señor. Muchas gracias por la invitación a la iglesia allí en Lagunillas. Quisiera invitarles a leer un salmo, el salmo número 102. El salmo número 102. Escuchaba la oración de mi hermano. Personas que están afligidas, están pasando por circunstancias, por problemas y enfermedades. Y este tiempo de pandemia ha sido terrible también para algunos, incluso creyentes con problemas de índole mental, en el alma, en el espíritu. O sea, los problemas del cuerpo es como casi lo más cotidiano, pero también se han agregado otros temas, la salud mental y la salud del alma, la salud del espíritu. Y encontré este salmo en estos días y me hizo pensar, me hizo bien. El contexto, ¿cuál es el contexto del salmo? Primero, salmo número 102, dice oración de un afligido. Oración de un afligido. ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es el nombre del autor? Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Si se fijó, no hay nombre. No hay nombre de la persona que escribió este salmo. Es una persona anónima. Y la verdad que hay salmos de David, salmos de Moisés, salmos de personajes famosos, escritos de personajes famosos, grandes hombres aquí en la tierra, líderes en la tierra, y escribieron salmos. Pero también hay un salmo, podríamos decir, de un desconocido. El contexto es Jerusalén. Jerusalén está sufriendo como ciudad. La ciudad de Jerusalén está pasando por angustia. Por eso es que algunos estudiosos han llegado a considerar que esto tiene que ver con destrucciones en lo que es el exilio de los israelitas de Jerusalén. Pero no hay seguridad alguna. Es una oración de una persona que está afligida al ver su entorno, al ver lo que está pasando a su alrededor. Me recordaba de Habacuc también, que Dios le hizo observar lo que estaba pasando a su alrededor y él se inquietó y comenzó a preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace ver tanta calamidad, tanto destrozo a su alrededor? Y Dios le responde que es un juicio, es un juicio. Y muchas veces las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestros países, en nuestro mundo, puede que sea un juicio al pueblo de Dios. Hay países enteros que han sufrido y algunos hermanos han reconocido que después de eso que Dios envió en su soberana voluntad, la iglesia despertó. La iglesia comenzó a animarse. Y a veces Dios nos hace pasar por circunstancias que remecen nuestro piso. Hay un dicho bien popular que dice, saca la alfombra, nos quita todo el piso, toda la seguridad. Así que el nombre del autor Dios lo quiso reservar. En el día de hoy podrían haber elocuentes personas, eminencias, dando discursos acerca de todo lo que estamos viendo, lo que estamos pasando. Pero cada uno de nosotros es un desconocido en la historia universal y podemos pensar que nuestra oración, nuestro clamor, está siendo registrado, está siendo escrito en algún lugar en el cielo. El libro de Apocalipsis dice, los libros fueron abiertos. Hay varios libros, hay registros. Algunos piensan que hay registros también de nuestras acciones. Me gusta pensar eso también. Nuestras oraciones.
Y aquí hay una oración de un afligido. ¿Acaso a usted no le ha pasado que en este tiempo más de alguna vez se ha afligido? Por lo menos a mí sí, me ha pasado. He pasado por la aflicción, pero no he pasado solo. El Señor ha pasado conmigo, con nosotros, como familia también hemos tenido aflicción. Y el Señor conoce, lo conoce todo, sabe todo. Hay textos tan bonitos que nos dan un descanso para nuestra alma, que habla incluso de que Dios guarda sus lágrimas, nuestras lágrimas, en un recipiente, en una redoma. Y Dios pone nuestras lágrimas allí. ¿O acaso nos queremos hacer los fuertes? Yo no lloro, yo no he llorado. El lloro es válido. Hay tiempo de reír. A mí me gusta bastante reír. Me gusta la alegría, ser alegre. Pero también el Señor me ha hecho pasar por llanto. Y vaya que he llorado. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar, porque somos humanos. Somos humanos. No caigamos en alguna religiosidad de impedir, por ejemplo, la risa o el buen humor, o de impedir el llanto, la tristeza. Hay tiempo para todo. Y aquí vemos el tiempo de un hombre que pasaba aflicción, que sufría. Y dice entonces el versículo 1, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Son palabras que más de una vez las he mencionado. No sé si a usted le ha pasado. Nuestras oraciones. Padre, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Me parece que estoy orando, pero el parecer mío es que tú no me estás escuchando. Estoy sufriendo. Estoy pasando por algo que ya no aguanto más. No lo soporto más. Escucha mi oración. No sé qué orar, no sé cómo pedir. ¿Qué tengo que pedir? Como conviene. Dice que el Espíritu transforma nuestras oraciones. Señor, escucha mi oración. Y hay varios tipos de oraciones. Oraciones de intercesión. Cuando oramos por otras personas que no somos nosotros. Se oró al principio por hermanos que están sufriendo, que están pasando por necesidades, están enfermos, accidentados, están sufriendo. Son oraciones de intercesión, estamos intercediendo por el otro, no mirando nosotros mismos, sino mirando la aflicción y el dolor de otro. A veces sufrimos, pero hay otro hermano y miramos que está sufriendo más que nosotros, que está siendo más afligido en aquella prueba, que está pasando por el fuego de la aflicción, su fe está siendo probada, así que nuestro dolor es nada en comparación a lo que está padeciendo mi hermano. Entonces, oramos en intercesión, oramos por adoración, adoramos a Dios en oración, y nuestra oración llega al Señor. Pero aquí dice, escucha mi oración. Tenemos dudas de que cuando nuestra palabra sale de nuestra boca en oración, está llegando al trono de la gracia del Señor, está pasando la barrera hacia el tercer cielo. Nosotros aquí en la tierra elevamos nuestra oración, pero a veces hay impedimentos. Uno de los impedimentos, por ejemplo, es el pecado. Sabemos que el pecado mora en nosotros, que está la vieja naturaleza, el viejo hombre, que a veces tenemos que, o diariamente debiéramos confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y podemos estar entonces en condiciones de orar, que no haya pecado que interfiera en esta oración que va subiendo, pero hay una pared que no permite que la oración suba porque hay pecado en nosotros. La pared también que separa la oración para que llegue al tercer cielo es haber estado enemistado a veces con algún hermano, tener algún conflicto.
Y el Señor nos invita a que primero vayamos y arreglemos eso, y luego oremos. Y la oración se eleva hacia el tercer cielo. ¿Sabe que en el segundo cielo, según Efesios capítulo 6, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Es el segundo cielo. Así que nosotros estamos aquí, podemos ver las aves, las nubes, nuestra voz está por decirlo así, en el primer cielo, pero para llegar al tercer cielo tiene que pasar por el segundo. Y ahí hay huestes espirituales de maldad. Y a veces interfieren aquellas oraciones que hacemos y preguntamos, Señor, ¿por qué demoras? ¿Por qué tardas en responderme? Hay un conflicto allí. A Daniel le pasó. Cuando Daniel oró, la orden fue dada de inmediato, pero el ángel demoró y le explicó que había tenido una lucha con el príncipe de Persia. A veces no entendemos todo lo que pasa en ese mundo espiritual, hermanos, pero lo que tenemos que saber es que la oración puede ser estorbada y esperemos que no sea por nuestra causa ese estorbo, que cuando oremos no tengamos pecado. La solución está en confesar nuestros pecados para limpiarnos de maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que la sangre del Señor limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14. La sangre del Señor es poderosa para que estemos limpios, que no haya impedimento en elevar esta oración y no decir, escucha mi oración, porque tenemos la seguridad de que Dios va a escuchar nuestra oración. Y decir también que es mi oración. Hablábamos de la oración intercesora. Hablábamos de la oración cuando adoramos al Señor en adoración, en oración, lo adoramos. Elevamos una oración y sabemos que estamos adorando. Hay oraciones específicas para adorar. No le vamos a pedir nada a Dios. Solamente vamos a elevar una oración de adoración por lo que Él es. Y la oración de gratitud. ¿Cuántas veces nos olvidamos de la oración de gratitud? Tenemos anotado en una libreta las peticiones. Y cuando algún hermano pide oración también la anotamos porque nuestra mente es bien frágil. Y la anotamos y tratamos de orar lo más pronto posible porque después nos olvidamos. Y hermanos, después agradece la oración. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a esa oración que le dijimos, sí, vamos a orar, vamos a acompañarte a orar? Hay que aprender entonces, tener presente, anotar. Y luego de que el Señor ha respondido, oraciones de agradecimiento. Mi oración, escucha Señor mi oración, también hay una oración de agradecimiento. Cada vez que repasamos algunas peticiones en el listado y vemos cómo el Señor ha respondido en algo que era imposible, cómo el Señor ha sanado una anemia extrema, por ejemplo, en el último tiempo. El Señor ha sanado gente que estuvo al borde de la muerte de COVID. El Señor las ha sanado. Personas que tenían problemas en su hogar, a través de la oración, fueron solucionando sus problemas. Pero luego de eso, recordémonos, Señor, gracias. Gracias porque tal fecha comenzamos a orar por este asunto. Ya has disipado todo, se ha calmado todo, se ha mejorado el hermano, la hermana. Tú has abierto puertas en hospitales, en controles, en doctores, para que todo marche más rápido. Una hermana contaba testimonio también acerca de su tratamiento. Otras personas con su misma enfermedad, con sus mismas dolencias, demora más que ella en la recuperación. Esa es la mano de Dios obrando. Hay algunos hermanos que en su fe han dejado de lado la medicina. En ningún caso invitamos a eso. Yo he sido beneficiado con los avances médicos en operaciones que en otro tiempo nunca se habrían podido realizar, pero siempre la medicina llega hasta un punto solamente. Lo demás
como testimonio siempre ha sido producto de la oración contestada de Dios en su misericordia, en su poder, demostrando que todavía el Señor obra de manera misteriosa, milagrosamente en nuestros cuerpos también. Cuando ya la medicina no puede hacer nada, el Señor allí está obrando. Lo que hay que tener presente allí es que no pongamos toda nuestra confianza y nuestra fe en los doctores, en los médicos, en la medicina, sino que en Dios, que está sobre ellos, controlando todas las cosas, controlando cada acción. Si hay una operación, es Dios el que está en control de las manos de esos doctores. Los tratamientos le da la sabiduría para ver cuál es el mejor en nuestro caso. Y a veces también, como testimonio, hermano, el Señor ha quitado algunos medicamentos y los ha quitado y nunca más los he debido tomar, pero siempre haciendo los controles necesarios. La oración es contestada. Señor, escucha mi oración. ¿No ha sentido a veces que ora y parece que la oración no subiera, como que hubiera algo que la detuviera? Como que Dios no está escuchando y estamos hablando simplemente solos al aire. Bueno, tenemos que ver qué está pasando con nosotros en nuestra vida. Que podamos orar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Que cuando oremos entremos a ese lugar íntimo que está dentro de nosotros mismos. Ese lugar, tenemos el cuerpo, lo conocemos, si nos golpeamos sabemos que el cuerpo nos dolió. Si pasa algo, si tenemos una tristeza, sabemos que nuestra alma se está doliendo. Pero el Espíritu, hemos experimentado el Espíritu. Los hombres de Dios en el primer tiempo, bueno, en todos los tiempos, oraban en el Espíritu, en el Espíritu. Había una conexión espiritual entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. Estamos en el Espíritu. Llegue a ti mi clamor. La oración tiene que recorrer un camino, al parecer. Tiene que recorrer, tiene que llegar. Llegue a ti mi oración. Comenzamos aquí en la tierra, primer cielo, pasa por todos los cielos, segundo cielo, las huestes espirituales de maldad, rompe todas las barreras allí. El Señor ha abierto un camino. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y la oración traspasa todos los cielos y llega allí donde Dios escucha. Llegue a ti mi clamor. No dudemos, hermanos, que nuestra oración está llegando a Dios. Está llegando a Dios. Tenemos testimonios de personas que se han recuperado a través de la oración. Y alguien podría decir, bueno, es que si Dios lo va a sanar, lo va a sanar, aunque oremos o no oremos. No nos quedemos con esa tremenda duda. Hay iglesias que no oran. Hay iglesias que dicen, dejémoslo a la voluntad del Señor. El Señor nos ha dejado un arma poderosa en nuestras manos y cada vez que los hombres de Dios oraban, pasaban cosas, cambiaban cosas. Había un hermano preso, oraban y el Señor abría las puertas de la cárcel para liberar a Pedro. Pero antes de eso no oraron. Cuando estaba Jacobo, no se oró. No se menciona que hayan orado por Jacobo y Jacobo fue muerto a espada. Están las dos partes, podemos decir, bueno, soberanía de Dios. Dios lo permitió. Pero cuando oraron por Pedro, Pedro fue liberado. Llegue a ti mi clamor. En otras oportunidades hemos mencionado que este clamor va más allá que una oración. Es como dejar toda nuestra alma, nuestro ser, nuestra angustia, todas nuestras cargas y con un grito desesperado, tal vez en silencio, pero es un grito desesperado del espíritu del alma. Es un clamor. No aguanto más, puede ser la idea. Otra cosa que me pase ya, no doy más. Hasta aquí llega mi vida. Mi clamor. El clamor. Es como una oración, pero yo creo que
Más de algún hermano sabe lo que es el clamor delante de Dios, que las horas se hacen minutos en la presencia del Señor orando por una necesidad. Alguna vez tuve la experiencia de orar toda la noche, y no un día, varios días, pero porque el Señor me había puesto allí, al borde de la muerte. Y cuando no estamos en esa situación, cuando todo está bien, todo está tranquilo, nos olvidamos. Y siendo sincero, cuando todo está bien, una noche orando nunca le dedicamos a Dios. Pero cuando le dicen que puede partir esta noche, se hace corta la noche orando, que ya no va a caminar nunca más. Se hace corta la noche orando. Señor, ayúdame, que mi clamor llegue a ti, que mi oración traspase todos los cielos y tú respondas a mi clamor. Cambia mi situación, cambia mi situación. Dios nos ha dejado la oración. Si no, sería como el Dios de los musulmanes. El Dios de los musulmanes dice, todo está decretado, está listo, está hecho. No tienes nada que cambiar. Acepta tu realidad. Por eso los musulmanes, no sé si se ha fijado, que se amarran unas bombas y ellos mueren, porque es la voluntad de Alá. Y la recompensa les espera al otro lado. No pueden cambiar su destino, fueron escogidos para eso. Alá es misericordioso y los manda a matarse. El Señor nos ha dejado la oración. William MacDonald escribe un libro, ¿vale la pena orar? Como pregunta. Obviamente la respuesta es sí. Por lo menos encontré un evento histórico respecto a la oración. Dunkerque. Incluso se realizó hace poco una película histórica, pero nada menciona el mundo. El mundo no menciona la oración que se hizo, una oración nacional, donde el presidente del país pidió una oración por el clima específicamente. Y al calmarse el clima, el mar, pudieron salvar miles de vidas de soldados ingleses. La oración. En el mismo libro aparece una habitación, como una especie de parábola, donde había una habitación llena de cajas. Y un hermano ve esta habitación en los cielos y dice, ¿qué son todas estas cajas? Son las respuestas a las oraciones que nunca se hicieron. Todas estas cajas son oraciones que nunca se hicieron. Aquí estaban las respuestas, pero allá en la tierra no las pidieron. Estamos orando, hermanos. Estamos creyendo que nuestra oración puede cambiar la situación de alguien. Puede ser difícil con nuestros ojos mirar y ver. A veces pedimos por la salvación de alguien y con nuestros ojos terrenales vemos que su vida va empeorando y va cayendo más en los vicios. No tenemos que mirar con ojos terrenales, con los ojos de la fe. Sigamos orando por esas personas para que puedan ser salvadas de la condenación eterna y sus vidas puedan ser cambiadas. Que el Señor tenga misericordia. En otro tiempo, hermanos oraron por nosotros con nombre y apellido, oraban por nuestra salvación. Y el Señor respondió. El Señor es misericordioso, compasivo, y el clamor nuestro llega a su presencia, y Él nos conoce tan bien, nos conoce tan bien. Bueno, a veces uno se imagina cosas, pero la imaginación obviamente no queda en nada en comparación a la Biblia. Pero cuando oramos, cuando se ha respondido la oración, me imagino todo lo que tuvo que acontecer para que esa oración llegara al cielo. Es un privilegio orar, es un privilegio. Solamente el creyente puede elevar un clamor a Dios y que ese clamor llegue a la presencia del Señor. Pero a veces tenemos estas luchas, estas cosas que nos suceden, que pensamos que Dios no escucha nuestra oración,
que tal vez el clamor que hicimos no llegó a la presencia del Señor, o que si llegó lo tomó, lo dejó en una carpeta olvidado por ahí. Así no es nuestro Dios. Debemos confiar que nuestro Dios es tan grande en su omnisciencia que Él sabe todo. Y uno siempre se pregunta, y si sabe todo, ¿por qué entonces es necesario orar? Algún día lo sabremos, pero Él nos invita a orar. ¿Estamos afligidos? Oremos. ¿Estamos pasando por alguna tribulación? Oremos, clamemos, elevemos nuestro clamor. ¿Cuál es la otra cosa que a veces parece que nos aconteciera? El verso 2 dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. ¿Y sabe que hay que pasar días de angustia? ¿A quién no le gustaría eliminar los días de angustia? Como creyente, uno no le puede decir a un inconverso, como se dice a veces en algunas iglesias, ven a Cristo, dice, y tus problemas se solucionarán. Como creyentes sabemos que a veces venimos al Señor, el Señor nos salva y los problemas aumentan. Cosas que antes no nos pasaban comienzan a perjudicarnos. Y parece que la vida, cuando era sin el Señor, nos iba mejor. Y como creyentes ahora tenemos problemas y dificultades, pero pasamos con el Señor. Cuando pasemos por aguas profundas, el Señor va a estar con nosotros. Y ahí dice, no escondas. Otra de las sensaciones que podemos tener cuando oramos, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Tenemos que pasar, lamentablemente, hermanos, por estos días de angustia. Si hay algún hermano que es nuevo en el Señor, es nuevo, a lo mejor lleva poco tiempo en el Señor, no es una mala noticia, es una noticia solamente, que va a pasar por angustia, va a pasar por el valle de la sombra, va a pasar por el valle de muerte, porque tenemos que pasar angustias. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. A veces tenemos que pasar por pruebas para que nuestra fe, más precioso que el oro, sea probada. Y una vez que es probada, salimos más fortalecidos de la prueba. En el día de la angustia sentimos entonces que Dios está escondiendo su rostro, que oramos, elevamos la oración a Él, como que Dios mirara hacia otro lado. ¿Se ha sentido así? ¿O ha experimentado esto? Y le dice a Dios, no escondas de mí tu rostro. Es terrible la imagen, es fuerte la imagen. Una persona allí hablando y otra persona da vuelta su rostro, no mira. No hay un contacto, un contacto visual. Ha decidido mirar hacia otro lado, mientras la otra persona conversa, como si no le interesara. Esa es la idea de allí. No escondas de mí tu rostro. Ya ha escogido ese día, el día de la angustia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aliento. El Señor, Él nos hace a veces la herida, pero también es la cura. Nuestro Dios sabe los propósitos. Hay personas que tratan de darle una explicación a alguien que está sufriendo. Terrible, terrible esa situación. Tratar de dar una explicación a lo malo que está pasando, ¿no? A veces no vamos a encontrar ninguna explicación lógica. Tal vez nunca la sepamos porque hay personas que dicen más adelante sabremos para qué. Tal vez nunca sepamos por qué tuvimos que pasar una tragedia tan grande. Tal vez nunca sepamos aquí en la tierra por qué sufrimos y de todos los problemas solamente a mí me llegan. No lo vamos a saber.
pero la eternidad va a aclarar todo, va a disipar toda duda. Vamos a comprender todas las cosas y vamos a dar gracias al Señor por haber pasado por estos momentos de angustia, de valle de sombra, de muerte, de aflicciones. Y la otra frase que aparece allí, inclina a mí tu oído. Inclina a mí tu oído. La persona más grande es como si fuera Dios. A veces los niños pequeños hablan y los adultos tienen que agacharse, inclinarse para oír lo que está balbuceando el pequeño. Oh Señor, inclina a mí tu oído, inclina a mí tu oído. Yo estoy hablando, no sé cómo pedir, qué pedir. Estoy desesperado en esta situación, Señor, ayúdame, socórreme. Inclina a mí tu oído. ¿Has experimentado esto? El Señor hizo pasar a este hombre, como decíamos, un hombre anónimo, porque su nombre, su currículum no interesa y quedó estampado en la Escritura, en la Biblia. Hay personas que se preocupan mucho del currículum de tal persona. Aquí vemos un hombre anónimo, totalmente anónimo. El Señor lo escogió para dejar estampada esta enseñanza de la oración. Inclina a mí tu oído. Estoy hablando hacia el cielo, pienso que no me escuchas, pienso que mi clamor no va a llegar a ti, pienso que tu rostro estás escondiendo de mí. Por favor, Señor, inclina a mí tu oído, escúchame, por favor. ¿Llegan a ese nivel nuestras oraciones? ¿O puede ser que de repente se vuelvan monótonas, que estemos como cierto hombre en la Biblia, un fariseo, orando consigo mismo? Que el Señor nos ayude a quitarnos todas esas cosas religiosas. Todos podemos caer en eso. Que el Señor nos ayude a sincerarnos en oración con el Señor. En mi oración, dice, una cosa muy personal, muy íntima, mi oración, escucha mi oración. He orado por mis hermanos, he orado por el país, he orado por las autoridades, pero ahora quiero orar yo, mi oración, mi clamor. Mírame a mí, en mi angustia, en mi dolor que estoy sufriendo. Obsérvame a mí. Ha dedicado tiempo también para, cerradas las puertas, como dice el Señor, estar en lo secreto, en oración, en comunión, en intimidad con el Señor. O se nos pasa el día, porque a pesar de que estamos en pandemia, algunos están encerrados, pero los días pasan igual rápido. No nos damos cuenta y van pasando días, semanas, meses, años. Dedicar un poquito al Señor. Y lo otro que nos puede suceder, dice, apresúrate. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Ahí hay otra palabra que aparece. Tenemos la palabra oración en los primeros versículos. Oración, lo entendemos. Después viene la palabra clamor. Un clamor ya más profundo. Y aquí habla de invocar. Invocar. Los hombres en la antigüedad, cuando todo era maldad, dice, invocaban el nombre del Señor. Eran conocidos por invocar el nombre del Señor, el nombre de Jehová, el nombre de Dios, la invocación. Hay tantas cosas que a veces pasamos por alto. ¿Le ha pasado que nos ponemos impacientes? Todas las cosas en este mundo tienen un procesos naturales a veces. No puedo adelantar el parto de un bebé, son 9 meses. Si yo lo adelanto, puede pasar algo malo con el bebé.
O si yo lo atraso, también hay un problema en el nacimiento. Si yo atraso el plazo, son 9 meses. Hay plazos que Dios ha determinado, no los podemos apurar. El crecimiento de las plantas, no podemos adelantar eso. Pero a veces nosotros oramos y queremos ya, todo instantáneo, rápido. Nuestra generación es la del ahora ya, que queremos y llamamos para comprar algo y que llegue hoy día o que llegue mañana. Todo rápido, comida rápida, todo instantáneo. Pero a veces el Señor se toma sus tiempos, toma sus procesos por nuestro bien. Eso nunca tenemos que olvidarlo. A veces el Señor deja nuestras enfermedades por nuestro bien. Y Él es soberano, Él sabe por qué lo hace. Cuando el Señor le dio a Pablo el testimonio, dijo: 3 veces he orado, y el Señor ha dicho: bástate de mi gracia. Pero él tuvo la confirmación de Dios directamente, una palabra de Dios, lo que dirían algunos un rema de Dios, una palabra específica para un momento específico. Y Pablo dijo: entiendo, no voy a orar más por esto porque Dios me ha dicho: bástate de mi gracia. Pero hasta que Dios no nos diga eso en forma personal a nosotros, podemos seguir orando por un asunto. Si es la voluntad del Señor, si estamos en su voluntad, podemos hacerlo, podemos orar. Y como decía, hay hermanos que han dicho: no vamos a orar, esto es el destino, es la voluntad del Señor, así que dejémoslo ahí. Y otras congregaciones dicen: no, hay que orar, insistir y seguir orando, y una y otra vez, sin desmayar y orar. Bueno, las estadísticas muestran que en aquellas iglesias que oran, no se realiza el 100% de los milagros, porque a veces Dios dice no, y hay personas que no se sanan, pero hay más sanidades que en aquellas iglesias que dicen: esto es voluntad de Dios, no hay para qué orar. Se nota la diferencia. Pero aquí hay un tiempo. Apresúrate a responderme. Sentir esa sensación de querer ahora, ya, rápido lo que yo estoy pidiendo, porque ya no aguanto más. No aguanto ningún día más con este problema, con esta situación. Quiero que me soluciones el problema ahora. Y Dios dice: momento. Y eso es lo que le pasa a este hombre. Dice: apresúrate. Por favor, rápido, respóndeme a mi oración. Es el día que yo te invoco, en ese día yo quiero que me respondas. Y a veces Dios dice: no, espera un momento más, te voy a responder, pero espera, tienes que pasar por esto. Versículo 3 comienza a dar las características de por qué estaba en esta situación. Y es trágico, es trágico. Él usa figuras literarias para describir toda la situación de lo que está pasando y por qué él piensa de estas cosas de la oración. Y dice el verso 3: porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. ¿Se fijan? Si uno lee el contexto que está pasando, no nos gustaría estar en los zapatos de esta persona. Es una situación terrible. Puede ser que haya sido producto, como decía, del exilio o de un sitio de la ciudad de Jerusalén, un conflicto bélico, por lo visto, algo así. Nosotros como país tuvimos una guerra, la guerra del Pacífico,
Muchos recuerdan las victorias, recuerdan a los héroes, pero sabe que hay fotografías, hay lectura de la guerra del Pacífico, lo que pasó después, los soldados que llegaban a nuestro país, mutilados, sus cuerpos heridos, familias destrozadas por montones en nuestro país. Si bien se ganó una guerra, pero 3 países quedaron en la catástrofe total, en el suelo. Las guerras no son para nada buenas. Esta persona se siente así. Mis días se han consumido como humo. Y eso es lo que decía adelante yo. A pesar que algunos están en encierro por la pandemia, dicen que los días se pasan volando. Y ya pasamos otro año, ya estamos en el 2022. Rápidamente. Y como si no hiciéramos nada. Están pasando los días solamente. El humo. Otro texto habla de que la vida nuestra es como una neblina y se va disipando. El Salmo habla de 70 años, 80 años en los más robustos, pero luego pasamos como la hierba del campo que crece por la mañana y en la tarde ya se va secando. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Rápidamente pasa el tiempo. Sus días se han consumido como humo. Los huesos cual tizón, color negro, dice tizón, están quemados. Es imaginarse una persona allí, en ese estado. Su cuerpo, habla de sus huesos, habla de su piel pegada, su carne a los huesos. Falta de alimentación, de una alimentación sana. Oscurecido. Era terrible. Por eso es que él clamaba a Dios. Mis huesos como tizón están quemados. Y el corazón está herido y seco como la hierba. Hemos pasado por estas situaciones. El corazón, sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Sabemos que del corazón sale lo malo, adulterio, fornicaciones, mentiras, blasfemias salen del corazón. Todo eso sale del corazón. Pero cuando el corazón es transformado por el Señor Jesucristo, cuando el Señor hace un corazón nuevo, pone un corazón nuevo en nosotros, pone una mente nueva, es un privilegio también tener este tipo de corazón. Pero aquí luego habla de un corazón herido. Y el corazón del creyente también puede ser herido, puede estar adolorido. Pablo hablaba de temores de afuera, temores de adentro. Pablo era uno de los hombres que lloraba, pero su llanto no era para nada en comparación a los llantos de nosotros, que a veces lloramos por otras cosas. Pablo lloraba por la situación de la iglesia, la condición de los hermanos. Pablo lloraba porque sabía que después de su partida iban a entrar en la iglesia lobos rapaces vestidos de ovejas que no iban a perdonar al rebaño, y eso le causaba llanto, le causaba dolor. Falsos hermanos dentro de la iglesia, eso a él le hacía llorar, le hacía exclamar también en oración a Dios. Aflicciones habían en él. Así que podemos entender el corazón herido, donde radican todas las emociones en nuestro corazón. Hay pasajes que hablan de que mi corazón, dice el profeta, mi corazón sentía punzadas. ¿Ha experimentado eso? ¿Ha llegado a ese punto? La vida cristiana, algunos dicen es fácil. Bueno, la vida cristiana no es fácil. Hay muchos obstáculos. El que cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos que ir pasando esos obstáculos con el Señor. Con el Señor. Este hombre, yo lo veo aquí, es un cuadro
la palabra actual, porque obviamente no está en la Biblia, porque son estudios más modernos, la palabra actual sería una depresión. Este hombre se mira a sí mismo y dice, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Ese grito, ese gemido. En el verso 4 habla de que se olvida comer su pan. Es un cuadro característico de los depresivos, que están durmiendo, duermen mucho, no quieren comer, y si se levantan, lo más rápido vuelven a acostarse para seguir allí. Si la mente es poderosa para hacer lo bueno, también Satanás ataca la mente para caer en estas condiciones de lo malo. Y él se considera a sí mismo cuando dice soy, verso 6, verso 7, dice, soy semejante al pelícano del desierto. Soy, podríamos agregar la palabra allí semejante, como el búho de las soledades. Velo y soy. Es un hombre afligido, un hombre que está en depresión, en angustia, en oscuridad mental. Su corazón está roto, está dolido por todo lo que ve. Se considera en el desierto. ¿Qué hace un pelícano en el desierto? No es su hábitat natural. No es donde él tiene su presa o su comida. El desierto es totalmente contrario al hábitat natural de un pelícano. Y es la situación en la actualidad, por ejemplo, de un creyente que está lejos de las cosas del Señor. Obviamente va a sufrir porque no es su hábitat natural. No es para lo que fue creado. Dice el pelícano entonces, pelícano del desierto. El búho de las soledades, ahí está otra cosa. Uno quiere estar solo, no quiere compañía. Tal vez está sufriendo, tal vez llora y todo eso, no quiere comer, se siente como un pelícano en el desierto, pero dice, prefiero estar solo, prefiero estar solo. El búho de las soledades, velo y sois. Y esto del velar es porque si bien una persona que está con depresión, con angustia, se levanta poco, duerme mucho, no come, pero luego, ¿qué pasa luego? Cuando está acostado, se desvela, no duerme, no concilia su sueño. Al creyente el Señor le ha dejado un tremendo privilegio, porque puede orar, y podemos descansar en el Señor, podemos dormir. En todos estos años, una sola vez sufrí el desvelo, y es terrible, es terrible. Y oraba al Señor, y no lo quitó, tenía sueño, estaba operado, no podía dormir, y no lo quitó, y seguía en oración. Bueno, tal vez pasó para comprender a aquellas personas que dicen, me desvelé, no pude dormir. Usted no sabe lo que significa. Yo le digo, sí sé lo que significa. Es terrible. Que el Señor nos ayude a ponernos en el lugar del otro, a tener empatía con el que está sufriendo, con el que está pasando por alguna angustia, con el que está sintiendo estas cosas. Por ejemplo, habla de gemidos, de los huesos pegados a la carne. Esto es totalmente físico, pero también hay cosas psicológicas como sentirse en un lugar extraño, en un lugar que no corresponde, como el pelícano en el desierto, como el pájaro solitario sobre el tejado. Son imágenes desgarradoras de este hombre. Y el Señor nos ha dado esta arma de la oración, orar al Señor y Él nos escuchará. Vamos a quedar hasta allí. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.